La memoria, el gran tema de los talleres de memoria que se dan hoy desde los grupos de jubilados, desde los centros de salud, es algo que está muy en boga y sobre lo que los pacientes, las personas nos consultan un montón, ¿sí? Todos tenemos esta idea de que la memoria es ese lugar lleno de cajoncitos en donde guardamos un montón de información y que cuando necesitamos lo vamos a buscar y allí debería estar. Básicamente es una red de sistemas interactivos que permiten registrar, elaborar, almacenar, recuperar y utilizar cierta información. Es decir, todo nuestro cerebro funciona en red para guardar distintos recuerdos o tener cierta información a mano según como nosotros la vayamos necesitando. No hay un lugar único donde se guardan los recuerdos o esta información, sino que, como había dicho Gustavo, por esta capacidad de la neuroplasticidad, las distintas áreas cerebrales se van conectando y van funcionando sinérgicamente para que nosotros podamos recordar la información que vamos necesitando. Es una red de circuitos imbrincada, compleja, gracias a la cual y a las conexiones neuronales que se van generando, es que hoy en día podemos trabajar en rehabilitación y en neurorehabilitación para estimular y traer esos recuerdos o esas palabras, a veces en alguna situación, en algún accidente o alguna situación de enfermedad, que se nos van o las tenemos en la punta de la lengua y ahí estamos desde los rehabilitadores para estimularlo. Una de las cosas importantes para hablar de memoria, que también lo dijo Gustavo, es que dentro de una de las funciones cognitivas esenciales, nosotros lo trabajamos no únicamente desde la neuropsicología, sino que tenemos un montón de vías de acceso para estimularla. Desde la neuropsicología, que hacemos nosotros, desde musicoterapia, desde terapia basada en arte, la vía de acceso de los fonoaudiólogos con el lenguaje, y la importancia también de las praxias y de las actividades que hacen las chicas en terapia ocupacional o en kinesiología, porque también recordar un movimiento o un paso de baile tiene que ver con la memoria. Bien, hay distintos tipos de memoria, así como hablamos de atención y ciertas clasificaciones. Yo voy a hablar un poco de memoria semántica, de memoria episódica, que después Ruth, la fonoaudióloga, lo va a volver a repetir. La memoria semántica nos habla o nos registra esa información de el qué, ¿no? Guarda el significado, el conocimiento general, las relaciones entre los significados, nos posibilita hacer inferencias. Es ese tipo de información que tenemos ahí guardado que en realidad no sabemos muy bien qué día lo aprendimos, quién nos lo enseñó, pero que está ahí y que a veces decimos, me ocupa el hogar en la cabeza, pero no sé cómo hago. Digo, no sé, de repente yo digo, bueno, miro esto y digo, esto es un anteojo. Ahora, ¿ustedes se acuerdan qué día, cuándo, en qué momento alguien les enseñó que esto era un par de anteojos? En realidad no tenemos muchos registros, lo decimos automáticamente. Ahora, para esta memoria semántica, esta información general, esta información de cultura general, que muchas veces para los que son fanáticos de las actividades, ahora está bastante de moda los programas de preguntas y respuestas, pasapalabra, Guido Casca, que no me acuerdo ahora la memoria cómo se llama el programa, que son preguntas de cultura general que nosotros respondemos. Bien, esa información viene desde este lugar, de la memoria semántica. Actúan varias áreas cerebrales, como decía Gustavo, digamos, la idea no es darles una clase de anatomía, pero sino sí explicarles que distintas áreas de nuestro cerebro están implicadas. Uno es el lóbulo frontal, es esencial para la memoria semántica.
en cuanto a la adquisición y almacenamiento de información, el lóbulo temporal, y a las áreas prefrontales, más que nada del izquierdo, en la recuperación de esa información. Yo ahora les voy a adelantar algo. Hay algo esencial en el funcionamiento de nuestra memoria, y siempre es en lo que insisto para que todos se lleven, como un esquemita que lo voy a repetir, que son las 3 funciones básicas de la memoria, que es codificar, almacenar y recuperar. Ahora en un ratito lo voy a volver a decir. Codificar, almacenar y recuperar. La memoria no es solo el recuerdo, sino que lleva una serie de procesos que están implicados. Y el primer proceso es el de la atención que había hablado el licenciado Stein. Bien, la memoria episódica. Acá hay una foto de un casamiento. Entonces ya nos está dando una idea, ¿no? La memoria episódica es esa memoria que habla del dónde y el cuándo, que nos ubica en un tiempo y espacio. Puede ser episódica en general, de momentos históricos que todos vivimos, todos estamos pasando un momento excepcional, histórico en este momento, con la pandemia del COVID-19, y vamos a recordar que desde el 19 de marzo del 2020 estuvimos cuidándonos en casa y evitando la propagación del virus y el achatamiento de la curva, que es una frase que todos venimos escuchando. Todos recuerdan, o no, pero bueno, siempre tenemos el recuerdo de, no sé, los que somos padres, del nacimiento de nuestro hijo, el nacimiento de un nieto, no sé, el día que nos casamos, o el día que se casó un hijo. Tenemos recuerdos en dónde y en cuándo sucedió ese momento. Ahora hay una memoria episódica también general, y quiero aclarar también en esta cuestión de memoria, que después lo voy a repetir. Gustavo había hablado también en el proceso de atención que hay algo muy importante que tiene que ver con lo sensorial, con lo emotivo. Los seres humanos somos seres sensibles, somos seres que tenemos emociones, sentimientos, y en el registro amnésico, en el establecimiento de esa huella anémica en nuestra memoria, en nuestra cabeza, impacta mucho lo emocional. Las emociones tristes tienen mucha más fuerza en la fijación de un recuerdo que las emociones alegres. Yo siempre digo que en el semáforo emocional, el lado negativo pesa más que el positivo. Lo oscuro y lo gris tiene más fuerza que lo rosa y el verde esperanza. Todos recuerdan, o cuando yo a veces en los talleres les pregunto si recuerdan qué estaban haciendo el 11 de septiembre de 2001, que fue el día que cayeron las Torres Gemelas, muchas personas me cuentan en detalle en dónde estaban, qué estaban haciendo, si estaban en un colectivo, cómo se enteraron de la noticia. Ahora, si yo les pregunto qué hicieron el 15 de agosto del 2018, me van a mirar como diciendo, y qué sé yo. Si fue una fecha especial para ustedes, lo van a recordar también, con mucha impresión. Pero lo otro fue algo que nos atravesó a todos los seres humanos. Bien, y vamos con esta, la otra memoria, memoria procedural. Los dibujos son muy gráficos y es muy simple de entender, ¿no? La memoria procedural, la memoria de trabajo, la memoria operativa, esa es la memoria que nos permite a nosotros desarrollar actividades de la vida diaria sin estar pensando de manera consciente, constantemente, cómo la realizamos. Es esa memoria del cuerpo, es ese registro. Ahí tenemos a alguien que está andando en bicicleta. Recuerdan seguramente, algunos pueden recordar cuándo fue el primer día que aprendieron a andar en bicicleta. Tal vez su papá, su mamá, sus abuelos, un amigo empujándolos para hacer equilibrio y empezar a andar. ¿Recuerdan cuándo fue el día? ¿En qué momento? No. Ahora, cuando hoy se suben a una bicicleta, ¿son conscientes de
tomar la mano derecha, tomar la mano izquierda, el manubrio, el pie en un pedal, en el otro, ir concentrados haciendo equilibrio, o los que manejamos. No nos ponemos, lo hacemos de manera automática, nos sentamos, empezamos el embrague, ponemos en marcha, panamas primero, aceleramos, desaceleramos, hacemos el juego de pedal, embrague, miramos los espejos, tenemos toda la atención selectiva y dividida, puesta en el manejar, pero somos expertos, ¿sí? en esa actividad que hacemos de manera cotidiana. O en el momento en que nos ponemos una camisa. Nos ponemos la camisa, pasamos un brazo, el otro, abrochamos los botones, y no vamos pensando paso a paso como un niño que aprende los pasos para esa actividad gradualmente. Bien, esta memoria procedural está relacionada y tiene una parte activa con la memoria a corto plazo. Vamos con esto, ¿no? La memoria y las etapas de la memoria. Yo antes les dije algo que me gustaría que se llevaran, que la memoria no es una serie de cajoncitos de información que está ahí. Y estos tres pasos o los momentos o las fases del registro amnésico, que tiene que ver con codificar, almacenar y recuperar. La codificación, básicamente, es la función que permite captar la información y que esa quede registrada en la memoria. Tiene distintas vías de ingreso, que son los órganos de los sentidos. En la codificación, la función esencial es la atención, de la que habló Gustavo antes. ¿Por qué? Porque yo tengo que clasificar la información, estar atento, ver cómo la registro, cómo la capto, para ver luego a dónde la voy a ir a almacenar. Ruth seguramente les va a hablar de clasificación del lenguaje. Nosotros muchas veces trabajamos clasificación. Si yo digo, por ejemplo, lechuga, acelga, brócoli, ustedes me dicen a qué pertenecen, son todas verduras. Esa forma de organizar la información a mí me sirve para que cuando yo vaya a almacenarla, la almacene y la organice de manera prolija y ordenada. ¿Por qué necesito tenerla almacenada de forma bien organizada? Porque cuando lo vaya a buscar, lo voy a encontrar fácilmente. Muchos de los que están acá tal vez participen de los talleres y me escuchan decir siempre el ejemplo, ¿no? Si yo voy a buscar, si yo guardo las medias en el cajón de las medias, codifico, clasifico, si encuentro los dos pares, porque vieron que siempre en el lavarropas alguno se pierde, almaceno, guardo las medias en el cajón de las medias, cuando vaya a buscar ese par en el cajón, lo voy a encontrar. Ahora, si yo guardo las medias, un par en el cajón de las medias, otro par en la alacena con las verduras y otro par en el freezer, claramente va a ser muy difícil, si mi almacenaje fue así de desorganizado, muy difícil ir a recuperar la información de manera ordenada. Entonces, como dice acá, ¿no? La codificación es cómo entra la información. El almacenamiento es el responsable de almacenar esa información que yo recibí, que entró por los órganos de los sentidos, y organizarla de una forma lógica y coherente, ¿sí? Como quien ordena y clasifica los libros, no sé, sean libros de biología, libros de anatomía o libros de historia. Otros prefieren ordenar por orden alfabético, ¿sí? Entonces, para mejorar ese proceso, lo esencial es ir asociando la información, es ser organizado. Muchas veces las personas nos dicen, me falla la memoria, me olvido de las cosas, me paro, voy a la heladera a buscar algo y no me acuerdo qué había ido a buscar. Entonces, ahí están, dentro de la evaluación neurocognitiva que realizamos, evaluar que muchas veces nos encontramos con esto, en que la falla
amnésica no es una falla de memoria, no es una falla de amnesia en sí, sino lo que hay es una falla atencional primaria. Lo que está fallando es la activación de estos estímulos atencionales, de estos ejercicios de atención que recién practicaron con Gustavo, que hacen que al desorganizar la información yo no la pueda almacenar de manera prolija. Entonces, cuando lo voy a buscar, se me fue. Digamos, se me fue la cabeza, no puedo recuperar qué es lo que yo fui a buscar o lo que yo quiero recordar. Bien, y la recuperación, ¿sí? O la evocación, es esta función que facilita el recuerdo en sí, ¿no? Es lo que nos permite, para lograr esta buena evocación, tenemos que repetir por lo general la información muchas veces. Esto que nos hacían hacer antes en el colegio de repetir de memoria, ¿se acuerdan? Estudiábamos de memoria, repitiendo sistemáticamente las cosas de memoria. En realidad, para un mantenimiento de la información, que ahora lo vamos a decir, a largo plazo, lo que necesito es una repetición de ese estímulo, una atención focalizada y un estímulo repetitivo para que se fije y cuando yo lo vaya a buscar, lo pueda recordar. Y hay algo esencial acá, la importancia del descanso. La información, la memoria, se fija en el momento del dormir. Cuando nosotros dormimos, fijamos recuerdos, desechamos un montón de información que recibimos durante el día y que para nosotros, que nuestra cabeza reconoce que no es esencial, y fija la importancia de lo que quiere guardar. Es la importancia de fijar los recuerdos. Yo por acá estoy viendo algo, denme un segundo, ahí ven. Yo no estoy viendo, acá, ahí va. Yo no estaba viendo el slide del costado, por eso ahí se ve bien, ¿no, Gus? Sí, ahí está. Te veo a vos ahora, ahí va. Bien, vamos con esto entonces. La importancia de la consolidación de la memoria durante el dormir. Muchas veces los estudiantes estudian toda la noche y van a rendir un examen y dicen, bueno, sí, a mí me funciona, claramente a los 2 días se olvidaron de todo lo que rindieron, pero aprobaron el final. La importancia del descanso es esencial para la fijación de la memoria. Antes de terminar, voy a hablar del olvido. No me voy a olvidar de hablar del olvido. Bien, vamos con este sistema de multialmacén de memoria. Hablamos de memoria semántica, de memoria episódica, de esta memoria procedural, que son las acciones que hacemos. Y hay un sistema multialmacén, que es algo que se ve y se escucha mucho en la tele, y en todos lados hoy de esto de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Por ahí es lo que más conocemos, ¿no? Esto de te falla la memoria a corto plazo, te falla la memoria a largo plazo, no te acordás de nada. Bien, ¿cómo ingresa la información a nuestra cabeza? Principalmente ingresa por nuestros sentidos. Nosotros escuchamos a los médicos, yo soy psicóloga, neuropsicóloga, y escuchamos a los médicos que dicen, paciente lúcido vigil. Claramente para tener un registro tenemos que estar despiertos y atentos. ¿Cómo registramos información los seres humanos? A través de todas las vías sensoperceptivas, que son las que nombró el licenciado Stein. ¿Sí? Esos registros sensoriales, ¿cuáles son? Los órganos de los sentidos, a través de la vista, del olfato, del gusto, del tacto. Y entre la información y la importancia de lo sensorial, se va a generar una huella anémica o un registro amnésico. Yo a veces también les digo, si alguien recuerda, no sé, el aroma que tenía la casa de la abuela. Las casas de las abuelas siempre tuvieron un aroma. O cuando uno dice, el café de la mañana me hace acordar a cuando era chico y me levantaba. Digo, ¿es el aroma que activa el recuerdo o es el recuerdo? ¿Cómo viene? Bueno, ahí está activado. Bien, esa información que ingresa por nuestros sentidos
va a pasar a un primer filtro, ¿sí? A un primer filtro que tiene que ver con la memoria a corto plazo, es decir, registro información, lo capto y lo voy a guardar por milésimas de segundos o por un tiempo. Ahora, esta memoria a corto plazo tiene que ver con un almacenamiento de información por un periodo corto, con una capacidad limitada. Tenemos la capacidad de recordar aproximadamente 7 ítems más menos 2 o 4 ítems más menos 1. Por eso los números de teléfono tienen cierta cantidad y cierta longitud. Porque si fueran un número de CBU, clave bancaria uniforme de 22 números, sería imposible de recordar. Hoy los números antes nos acordábamos más los números de teléfono porque por repetición y por discar o apretar los botones, los sabíamos. Hoy por hoy los tenemos registrados en el celular, buscamos llamar a papá, llamo a papá y no sé cuál es el número de mi viejo, ¿sí? O de mi padre. Pero, digamos, nuestra memoria tiene la capacidad de registrar hasta 7 más menos 2 números o letras. Nosotros muchas veces le hacemos el ejercicio de decir, bueno, a ver, decir la palabra, deletrea la palabra mundo, la palabra mundo al revés, cuando trabajamos en memoria de trabajo, o vamos diciendo una serie de números y les pedimos que los repitan cuando los vamos evaluando. Decimos, a ver, repetí, yo digo el número 284 y el paciente repite 284. 5432, 5432. Y así vamos subiendo el número de cifras que el paciente tiene que repetir y recordar. Claramente es una información innecesaria para guardarla a largo plazo, entonces se registra, la guardo, la utilizo en el momento, inmediatamente ya no pasa la información a largo plazo, entonces se descarta. Bien, de ese almacén a corto plazo, la información que yo necesito recordar y que es importante para mi vida diaria, va a pasar al almacén de largo plazo, que tiene otras áreas cerebrales, y que se va a registrar y a guardar para su posterior uso, como hablamos antes, al momento de la evocación. Si yo quiero recordar el nombre de una persona, quiero recordar el nombre de un médico que me atendió, seguramente, como me ha interesado, lo registre, lo anote, lo mencione, lo vuelva a repetir y en la practicidad del uso lo voy a ir poniendo en práctica para todo lo cotidiano. Entonces, esperen que ya vamos a hacer nosotros la actividad. Mi PowerPoint siempre anda medios lentos, pero no importa. Bien, entonces, tenemos acá, la memoria a corto plazo es esa memoria que nosotros tenemos. Tenemos el estímulo, dura unos pequeños segundos, un pequeño tiempo, lo guardamos, utilizamos esa información y luego la descartamos. Ahora, ¿cómo pasa la memoria a corto plazo a largo plazo? Es decir, hay un tiempo, un periodo de exposición a esa información y que va a ser de más segundos o de mayor tiempo o por repetición y que me va a permitir a mí tener un mayor registro e ir a buscarlo. Vamos acá, antes de hacer las actividades. Esperen que vamos con las actividades. Y por otro lado, les voy a decir la importancia, me había quedado el slide para hablar, de la importancia del olvido. Todos dicen, me olvido las cosas y la verdad no sé por qué. Si nosotros tuviéramos que recordar absolutamente toda la información que recibimos durante el día, todos los estímulos a los que estamos expuestos, en lo cotidiano, la radio, la tele, los sonidos, los ruidos, los llamados telefónicos, las cosas que me dicen los proveedores, los amigos, los nietos, digo, sería imposible registrar información. Entonces, el olvido tiene la función de facilitarnos el registro de información y de facilitarnos un aprendizaje. Por eso, olvidar nos permite dejar espacio para aprender, descartar las cosas que no son esenciales y permitir el aprendizaje.
Borges había hablado de Funes el Memorioso, seguramente muchos lo leyeron el cuento. Funes el Memorioso era un peón de campo que tenía la desgracia de tener que vivir todos los días lo mismo para recordar lo que había hecho el día anterior. Imagínense si nosotros tenemos que estar pensando segundo a segundo qué es lo que hicimos desde el día 0 de cuarentena al día 5.000 millones, que estamos hoy más o menos calculando. ¿Qué hicimos cada día de la cuarentena, minuto a minuto? ¿Qué cocinamos? ¿Qué no cocinamos? ¿Cuánta actividad física hicimos? Y todo lo que nos fue pasando en este periodo. Así que bueno, dicho esto, ahora les voy a preguntar todo lo que dije, a ver si se acuerdan, así que saquen una hoja. Bien, vamos a hacer las actividades. Bien, vamos a hacer una actividad. A ver, ¿se ve o lo ven todos? Sí, ahí lo ven. Bien, vamos a ver una secuencia de caras. Vamos a trabajar algo de memoria a mediano plazo, ¿sí? Se las voy a dejar un segundo. No vale anotar, traten de memorizarlas. Podemos usar distintas estrategias. Las podemos pensar por color, las podemos agrupar por chunks, como les dije antes, como agrupamos los números de teléfono. Y más tarde les voy a preguntar cuál era el orden de estas caras. Son pocas, son 4. ¿Bien? Esto es como acordarse qué voy a buscar. Esto ya empezó a correr solo, no sé por qué. Esperen que voy para atrás. ¿Puedo ir para atrás? Sí. Bien. No sé por qué corrió. Vamos. Bien, ahora van a ver otra actividad en donde aparecen los nombres de 3 frutas y después aparece el estímulo, la imagen de esa fruta, y tienen que recordar en qué lugar aparecía. Bien, ¿dónde estaba la mandarina? Era muy fácil. La mandarina estaba en el segundo lugar. Bien, acá se pone en juego la cuestión de la espacialidad que hablaba antes Gustavo. La atención y la orientación en el espacio que necesitamos también para el registro mnésico. Vamos con otra. Bien, memoria semántica. Vamos a hacer un juego de preguntas simples y de cultura general que todos sabemos. ¿Se acuerdan que en la memoria semántica guardábamos el qué, los significados, esa información de la vida general? Que no necesitamos haber ido al colegio. Esperen que no sé por qué se me activa. Ahí va. Algunos me dicen, yo no fui al colegio, licenciada. No es necesario haber ido al colegio, son cosas que sabemos de la vida. No sé si todos pudieron ver, hay una película muy interesante que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Si no la pudieron ver, búsquenla. Se trata de un chico de la India que gana el concurso de ser millonario. Es un chico que se crió en la calle y gana el concurso por haber vivido su vida en la calle y haber experimentado un montón de situaciones y sin haber tenido una educación formal. Entonces, esa parte es la que hablamos de memoria semántica que se pone en juego. Bien, vamos por acá, a ver si ahora se activa. Bien, vamos acá. ¿Cuál es la estación del año en la que hace más frío? ¿Cuál es el actual presidente de gobierno? ¿En qué mes se celebra Pascua?
¿Cómo se llama el profesional que pinta las paredes? ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Cuál es el cuarto día de la semana? Acá pueden diferir si empiezan contando por domingo o por lunes. ¿Cuál es la tercera letra del abecedario? Y esta, que la sabemos los grandes, pues si se los preguntamos a los millennials no tienen ni idea, ¿dónde se echan las cartas? Bien, vamos acá, espero que no se me adelante. Memoria a corto plazo, en donde vamos a trabajar claramente atención selectiva y sostenida. Lo podemos memorizar por pares. Les voy a dejar un minuto para que memoricen los pares de verduras que acá aparecen. Si son muchos, puedo recordar algunos. Bien, ahora, unir con flecha en este momento, ¿cuáles son los pares correspondientes? ¿Con cuál iban los champiñones? ¿Con cuál iban los ajíes? La berenjena, el morrón, la papa y el brócoli. Va para atrás de vuelta. En este caso yo puedo usar reglas mnemotécnicas, que también las practicamos y las enseñamos con los grupos. Bien, ahí va. Ahí están. Estoy en el horno, dice alguien. Bueno. Vamos acá. Con este les va a andar mejor. Bien. Memoria. Hay algo que se llama prosopagnosia, que es el reconocimiento de rostros. El reconocimiento de rostros se desarrolla en el crecimiento en los bebés cuando crecemos entre el séptimo y octavo mes. Vieron que existe la angustia del octavo mes. Es porque los niños empiezan a reconocer un rostro como una totalidad y ordenan ya ojos, nariz, boca dentro de un rostro y reconocen la cara de la madre versus la del padre y la de la cuidadora o la abuela. Hubo una persona desconocida y por eso es la angustia, entre otras cuestiones. Pero básicamente el reconocimiento de rostros se desarrolla en ese momento. Bien, vamos acá. Bien, ¿quiénes son estos tres personajes? Ya estamos con los últimos. Que no, me cuesta pasar. Ahí va. Bien. ¿Cómo les fue? Cacho Castaña, Sandro y Mirta. Bien, muy bien. Vamos acá. 4 flores. Obsérvelas y digan en qué ubicación se encontraba este estímulo.
Vamos con el último. ¿Recuerdan las primeras caritas del principio? ¿Cuál era el orden de las caras? Amarillo, rojo, beige, azuleste. Son unas rayitas ahí. Bien. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia, gracias por estar en este taller, por acudir a la convocatoria. Así que bueno, vamos a trabajar desde este área de fonoaudiología con lo que es el lenguaje y la estrecha relación con la memoria, con la atención y con el aprendizaje. Elegí esta imagen porque ya sabemos que el hombre llegó a la luna y eso fue para la humanidad un gran paso, ¿no? A ver, ahí. Pero también fue un gran paso y nos hizo evolucionar en la especie humana el lenguaje. La adquisición del lenguaje fue un gran paso para la humanidad. Nos convirtió en seres sociales. Nos dio la capacidad de poder comunicarnos. Y a través del lenguaje fuimos evolucionando, igual que evolucionó el cerebro. Me interesa, antes de comenzar a hablar del lenguaje, discriminar estos significados. La diferencia entre lenguaje, lengua y habla. No es lo mismo, a veces nos confundimos, pero no es así. El lenguaje es la capacidad que es propia del ser humano, de poder expresar los pensamientos, los sentimientos, las ideas, y lo hacemos a través de la lengua, que en realidad es un aspecto social de este código y este sistema de signos y sonidos que comparte una sociedad. Y la lengua son básicamente los idiomas, cada sociedad tiene su sistema de signos y sonidos que comparten como un código. Y el habla, en el habla nos referimos a lo motor, a la producción verbal. El habla es una acción voluntaria en donde usamos los órganos para hablar, que están involucrados de una manera individual. En cambio, la lengua y el lenguaje son actividades sociales. El lenguaje lo podemos expresar de distintos modos. Hay modalidades de expresar el lenguaje. Pensamos que el lenguaje es simplemente la vía auditiva oral, o sea, lo que escuchamos y lo que hablamos, pero también el lenguaje se expresa por medio de la escritura, por medio de la lectura decodificamos. Y el lenguaje no verbal también es lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje de señas, los gestos, las señales. Un semáforo nos dice también un mensaje que nos dice avance o deténgase. Estamos comprendiendo mensajes de distintas maneras. ¿Para qué nos sirve el lenguaje entonces? El lenguaje nos permite no solamente, me están escuchando, ¿no? Sí. No solamente expresar y comunicar ideas, pensamientos, emociones, recuerdos, deseos, sino que también nos permite razonar, opinar, aprender, explicar. Podemos también tratar de recordar situaciones pasadas, proyectar situaciones futuras, nombrar personas o cosas que no están presentes, y a partir de ahí podemos utilizar el lenguaje más allá de lo que tenemos a nuestro alrededor. Como nos dijo Janina recién, la memoria episódica está súper relacionada con el lenguaje y es lo que nos permite contar hechos pasados, planificar, contar un futuro, contarle la historia familiar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y hablar de dónde y cuándo ocurrieron las cosas. La memoria semántica es también esto de poder almacenar no solo hechos, sino significados, objetos y el vocabulario. Es también la capacidad de poder después evocar esas palabras cuando las necesitamos y archivarlas. Yo me imagino que, por ejemplo, cada uno en su computadora debe tener una carpeta con archivos. Esos archivos que hacemos
que guardamos información, que antes de cerrarlo le ponemos un nombre a ese archivo y lo guardamos en una carpeta donde encontrarlo fácilmente. Seguramente todos tenemos una carpeta con documentos personales, ¿no? Y en esa carpeta vamos a encontrar todo lo que se refiere a nuestra documentación. Así organizamos la memoria semántica para poder encontrar estos significados. Bueno, el 90% de las personas diestras encuentran en su hemisferio izquierdo la mayor parte de las áreas que son responsables del lenguaje. Más allá de que todo el cerebro interactúa y el cerebro en sí es una serie de redes neuronales y asociaciones y sistemas de comunicación, hay áreas que son críticas. Hubo un médico cirujano francés llamado Paul Broca que en 1861 descubrió un área relacionada a la producción del lenguaje. O sea, que estaba relacionada a toda la producción vocal, en producir el habla misma. Ese área, en su honor, se llamó área de Broca. 15 años después, un neurólogo y psiquiatra, Karl Wernicke, alemán, encontró otra área en donde se centraba la comprensión, o era responsable de la comprensión del lenguaje. Entonces, estas áreas, cuando estuvieron lesionadas, o hubieron pacientes con lesiones en estas áreas, se descubrió entonces que había el que tenía lesión en el área de Broca una afasia motora. Afasia es esto, es justamente la limitación del lenguaje en un área determinada, producto de una lesión cerebral. Entonces, en el área de Broca era una afasia motora, y en el de Wernicke era una afasia sensorial. Estas áreas fueron básicas en ese momento. También después, en 1996, un neurobiólogo italiano descubrió por casualidad las neuronas espejo. Estas neuronas espejo son las responsables de imitar acciones, de sentir empatía, de percibir mentiras, de inferir emociones. Estas neuronas son básicas para el aprendizaje, porque el aprendizaje se basa en la imitación, ¿no es cierto? Los niños aprenden imitando. Primero imitan los sonidos, imitan los gestos, ¿no? Hasta que aprenden a incorporar el lenguaje. Es importante saber cómo adquiere un niño el lenguaje, básicamente para entender la génesis del lenguaje, y que antes del lenguaje siempre está la comunicación, ¿no? Lo que queremos es comunicar. Si no queremos comunicar algo, entonces el lenguaje poco sentido tendrá. Entonces, como somos seres sociales y a través del lenguaje conocemos el mundo, y a través del lenguaje regulamos la conducta y podemos planificar, y nos convertimos en seres sociales. Entonces, el contacto visual, la sonrisa social del niño, la intención comunicativa, son los precursores del lenguaje, ¿sí? Y las neuronas espejo son básicas a la hora de incorporar ese conocimiento. Los lingüistas dividieron el lenguaje en 3 niveles o dimensiones que es muy útil poder discriminar: la forma, el contenido y el uso. La forma del lenguaje es básicamente la fonología, que son los sonidos del habla, la articulación de los fonemas, cómo suena cada uno, cómo suena cada idioma. La morfología y la sintaxis se refiere a la estructura de la palabra, y la estructura de la palabra interna y dentro de la oración. Es la gramática, es lo que le da sentido a una oración, cómo la organizamos. La forma del lenguaje se aprende, tiene una edad crítica, que digamos que a los 6, 7 años ya tiene que estar instalada. El contenido y el uso es lo que vamos a desarrollar durante toda la vida. Siempre lo vamos a poder seguir activando e incorporando. Por eso el ejercicio mental del lenguaje es un ejercicio que mantiene sano el cerebro, porque podemos seguir incorporando información siempre. El contenido se relaciona con la semántica, que es el significado y el contenido de las cosas, y el léxico, que es el vocabulario.
El uso se refiere a la pragmática, el uso del lenguaje social, socialmente, en función de su contexto. No le hablamos igual a nuestros hijos que a nuestro jefe. No hablamos igual cuando estamos tristes que cuando estamos contentos. Nos podemos dar cuenta, según el contexto, si nos están mintiendo o si esto es una frase con doble sentido, si es un chiste. Todo esto lo podemos incorporar dentro de lo que es la pragmática y el uso del lenguaje. Entonces, el cerebro es un órgano de adquisición del lenguaje, más allá que el oído es el medio por donde se transmite el sonido. El lenguaje comienza a funcionar a partir del 5º mes de gestación. Por lo tanto, un niño, cuando nace, ya hace 4 meses que escucha. Y escucha y reconoce la voz de su madre, y la prefiere a otras voces cuando nace. El niño nace con la capacidad de detectar las pequeñas diferencias en el sonido del habla, y luego va reduciéndose a discriminar los sonidos del habla que está en su entorno. Entonces, luego de incorporar todo este conocimiento, a partir del año el niño ya está en condiciones de comenzar a producir el lenguaje. Yo ahora les voy también a participar de las actividades. La idea es poder poner en funcionamiento todas estas explicaciones de lo que el lenguaje es en sí, y de cada uno de estos niveles, porque vamos a ver que vamos a poner en funcionamiento la fonología, la sintaxis, la semántica, el orden de las sílabas. Entonces les invito a descubrir la mayor cantidad de palabras usando las letras contiguas en todos los sentidos, diagonal, horizontal, vertical, siempre que tengan contacto entre ellos. Pueden ir escribiendo, si quieren, las palabras que vayan encontrando. Yo les propongo a ver si encuentran la palabra maduradas. ¿Sí? O la palabra, por ejemplo, causar. Muy bien. A ver, la palabra salida. ¿Sí? Muy bien. Esta es otra actividad. Acá les propongo que el que quiera puede ir escribiéndolas o puede ir escribiendo en el chat. Y encontrar dentro de las palabras otras palabras, ¿sí? Entonces acá trabajamos el léxico ortográfico, el léxico fonológico, la fluidez verbal, y encontramos dentro de las palabras otras palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo elijo presidente, a ver, voy acá a borrar, sí. Si yo elijo presidente, puedo elegir residente, reside, ente, puedo encontrar palabras dentro de las palabras. Perfecto. Entonces, a ver acá, que quiero tratar de dejar esto por acá. Bien. Esta es otra actividad. En esta actividad, lo que actúa es la lectura que hacemos, y básicamente vamos a leer las palabras que tenemos en nuestra memoria semántica. Nos va a llevar, a medida que vamos leyendo, a encontrar la palabra que en realidad creemos estar leyendo. Entonces, pero hay una letra que no corresponde. Entonces tenemos que tratar de cambiar esa letra para que esta palabra tenga sentido. Al leerlo muchas veces lo vamos a leer como si fuese la palabra correcta, pero tenemos que cambiarla. Yo les voy leyendo y a veces, a ver si ustedes van pensando cuál sería la palabra correcta. Asustanizo, maluro, vasquero, obstáculo, ventipasión, asuoto, aterrafor, timor. A ver, acá me tapa esto. Ahí está. Espera, ahí va. Plócer y termidal.
Bueno, estas solamente tienen una letra que lo convierten en una no palabra, en realidad. Así que si las pudieron escribir, después las corregiremos. Bueno, acá tenemos palabras, frases que tienen un error. Puede ser un error semántico como un error sintáctico. Entonces, bueno, descubriremos, y esto acá ponemos en juego, lo que era la morfosintaxis, que correspondía al nivel de la forma del lenguaje. Pero también encontramos algunas oraciones que, como no tienen sentido, corresponden al uso del lenguaje, que es la pragmática. Entonces, ¿es correcto decir las nenas están corriendo? ¿Es correcto decir Pablo le prestó el perfume a Matías? El paciente curó al médico. ¿Dónde está el error? Le compró el amigo al auto. ¿Están bien puestos los nexos? ¿Corresponde a una oración correctamente en su sintaxis? Estas son actividades que hacemos muchos con los pacientes de Sienes y trabajamos y ejercitamos el lenguaje, la memoria y la atención. Bueno, y por último, les dejo esta actividad. Traten también, como dijeron Janine y Gustavo, de no anotar en este caso, de usar la memoria, la asociación semántica, el lenguaje, el vocabulario, el léxico, la fluidez verbal, todo esto se pone en juego. Vamos a ver círculos que van a ir apareciendo sucesivamente. Va a aparecer un círculo colorado en donde vamos a tener que nombrar un animal. Un círculo verde, vamos a nombrar un alimento. El círculo azul, vamos a nombrar un deporte. Y cuando aparezca el círculo amarillo, no decimos nada. Bueno, ahora vamos. Un círculo colorado, un animal. Un círculo verde, un alimento. Un círculo azul, un deporte. El círculo amarillo, nada. Bueno, ¿están preparados? Sin repetir y sin soplar. Allí vamos. Rojo. 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 Azul. Amarillo. Azul. Verde. Azul. Rojo. Verde. Rojo. Verde. Amarillo. Azul. Verde. Muy bien. ¿Les costó recordar entonces cómo era el rojo? Era un animal, el verde era un alimento, el azul era un deporte y el amarillo era nada. Así que, bueno, aquí pusimos en juego un montón de funciones. La memoria, la lengua, el lenguaje, la memoria semántica, el vocabulario, el léxico, la fluidez verbal y la fluidez también cognitiva, ¿no? Porque teníamos que tener una variedad de elementos de cada una de las categorías. Así que, bueno, espero les haya gustado, les haya resultado entretenido. Gracias. Con estas excelentes exposiciones damos por finalizada esta actividad, resaltando la importancia de estimular las funciones cognitivas para estar mentalmente activos y adaptarnos a un contexto de cambios permanentes. Les mando un gran saludo y desde ya muchísimas gracias.